presidente, ciudadana vicepresidenta, colegas diputadas y diputados. En primer lugar, agradecer el honor que me brinda la coordinadora, la Comisión de la Asamblea Nacional, la directiva, para presentar este proyecto de acuerdo con motivo de la partida física del profesor Alexis Márquez Rodríguez. En verdad, me informaron de esta decisión cuando venía en camino, pero como Alexis Márquez Rodríguez era sobre todo un gran conversador, eso es lo que puedo hacer en este momento, conversar un rato con ustedes sobre este gran escritor venezolano. Yo entré en contacto con Alexis Márquez Rodríguez antes de conocerlo personalmente, a través de sus columnas periodísticas. Con admiración de jóvenes leíamos a este maestro del buen decir y el buen escribir. Y recuerdo que un día, cuando llegaba a la Universidad Central de Venezuela, del interior del país, pasé por el Parque Carabobo y vi a un grupo de señores. Andábamos nosotros por los 18, 19 años y vimos a un grupo de señores reunidos en una librería llamada, han pasado unos días, llamada El Gusano de Luz. Y nos impresionó que entre esos personajes que estaban allí, ver en carne y hueso a don Julio Garmendia. Allí se reunían ellos todas las tardes en una tertulia literaria. Y nosotros, pues, como aspirante algún día a escribir unas palabras y dejarlas en los caminos, veíamos con admiración a Julio Garmendia, a Oscar Zambrano Urdaneta, a Alexis Márquez Rodríguez, a Dencil Romero, a Manuel Bermúdez, un grupo de escritores que se reunían allí en esa librería que llevaba ese nombre, El Gusano de Luz. Luego conocimos a Alexis Márquez en la Universidad Central. Allí compartimos durante un cuarto de siglo como alumno, como profesor, con el maestro. Discutimos, tuvimos coincidencias, tuvimos diferencias, porque fue aquel año en que la Universidad Central de Venezuela fue allanada bajo el gobierno de un profesor universitario, el profesor Rafael Caldera. Metió las tropas militares en la UCB y veníamos nosotros del proceso de renovación académica. Teníamos diferencias con el profesor Márquez y con otros profesores como Héctor Mujica con respecto a lo que era el gobierno universitario. Héctor Mujica, por cierto, escribió un libro llamado Cogobernalia. Pero aún así Alexis Márquez iba todas las tardes a donde los estudiantes teníamos tomada la universidad, la Escuela de Comunicación Social, y todas las tardes nos daba una clase de literatura, de castellano y de política, estando no de acuerdo con el proceso que nosotros llevábamos adelante o con los métodos con que lo hacíamos. A raíz de ese proceso de renovación universitaria, varios profesores de la Facultad de Humanidades y Educación fueron despedidos, fueron expulsados por muchos de los que hoy reivindican su nombre. Y entre los profesores expulsados por la Cuarta República estuvo el profesor Alexis Márquez Rodríguez. Como abogado fue su propio defensor. Una vez que fueron expulsados, estos profesores llamaron a unas elecciones y sin la presencia de estos docentes, por supuesto que ganaron. Hay muchos nombres que en este momento en que queremos rendirle honor a Alexis Márquez no voy a mencionar en este momento,
pero que están registrados en la historia y que hoy en día reivindican el nombre de Alexis Márquez Rodríguez. Alexis Márquez Rodríguez fue, además de ser un egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, el viejo Instituto Pedagógico, profesor de liceos en esta ciudad. Él nació en Barinas, en Sabaneta. Fue un llanero, como dicen, de pura cepa. Un estudioso profundo de la lengua, y de verdad que nosotros echábamos broma en el sentido de que daba miedo hablar frente a él, porque siempre le estaba uno agarrando pues los gazapos y los baches, sin ser un policía del lenguaje. Digo policía del lenguaje para utilizar la expresión del maestro Ángel Rosenblatt, quien decía que hay personas que están como en las esquinas, con una especie de rolo policial, esperando que usted cometa un error para caerle a rolazo. Alexis Márquez tenía otra concepción de la pedagogía y de la enseñanza, y nos enseñó algo que hemos querido nosotros aplicar tanto en la escritura como en los medios de comunicación social, que es dejar, siendo él un maestro, la pose maestril de maestro, del que está enseñando siempre con un rostro mal encarado. Alexis Márquez Rodríguez consideraba, a pesar de que en su apariencia personal uno creía que siempre estaba bravo, pensaba que el humor era un buen instrumento de la pedagogía. Escribió muchos artículos en defensa de la autonomía universitaria, cuando ésta recibió el zarpazo, cuando la universidad estuvo siempre cercada, aún en tiempos de supuesta normalidad. Esa universidad que fue su casa, la Universidad Central de Venezuela, casi durante los 30 años en que él dio clases, lo hizo rodeado por la policía o por el ejército. Él escribió unos 30 libros, algunos de ellos para las generaciones nuestras y las generaciones futuras, unos clásicos, como La comunicación empresa, teoría y práctica del lenguaje periodístico, un libro que todavía es una bibliografía obligada en las escuelas de comunicación social de Venezuela y de América Latina. Fue uno de los primeros, quizás por su terruño, por su condición de barinés, que escribió acerca del autor de Florentino y el Diablo, del poeta Alberto Albelo Torrialba. Escribió un ensayo titulado Aquellos mundos tersos, donde estudiaba la obra de ese gran poeta venezolano, en muchos casos incomprendido, a veces por la poesía cultista, a veces por la poesía popular, porque Alberto Albelo Torrialba supo conjugar esa doble condición de ser un poeta del llano y de ser un poeta culto. Y eso es lo que nos revela en Aquellos mundos tersos Alexis Márquez Rodríguez. Se dedicó también al estudio de la obra de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, el autor de Los Pasos Perdidos, el autor de todo un monumento narrativo latinoamericano. Quizás no haya en nuestro continente, mejor dicho, quizás no haya en los estudios de habla hispana un trabajo sobre Alejo Carpentier como el de Alexis Márquez Rodríguez, pero además de eso, no solamente estudió la obra de este gran narrador cubano y latinoamericano, sino también lo que aportó a la literatura latinoamericana, que fue el cultivo del barroco y de lo real maravilloso. Eran otros tiempos, de verdad, y nosotros tuvimos la suerte y la fortuna de vivir un momento privilegiado, cuando la Universidad Central de Venezuela estaba abierta a las grandes plumas del continente y de Europa. Alexis Márquez Rodríguez, yo realmente no fui un alumno suyo porque me asignaron en algún salón donde él diera clase, sino porque yo me metí. Siendo estudiante me enteré que él iba a dictar un seminario sobre Alejo Carpentier. Lo bueno de ese seminario es que el autor estudiado iba a estar allí, y por lo tanto uno no podía perder la oportunidad
de estar al lado del escritor del reino de este mundo, de Los Pasos Perdidos y de toda la obra de Alejo Carpentier. Y durante varias semanas Alexis Márquez nos llevó a Alejo Carpentier para que nosotros conversáramos con el monstruo de la literatura latinoamericana, con ese gran y con ese inmenso escritor. Y al mismo tiempo teníamos al lado a quien lo había estudiado en profundidad y a quien nos había enseñado que más allá de corrientes que nos venían de Europa y de cualquier otra parte del mundo, aquí en América había un escritor llamado Alejo Carpentier que había descubierto para nosotros y que había cultivado lo real maravilloso americano. De manera que Alexis Márquez Rodríguez no solamente es el político revolucionario, no solamente fue el crítico literario, ni fue el lingüista, sino también alguien que hurgó en el ser americano, en lo profundo de nuestra esencia, para enseñarnos a nosotros a vernos con los ojos maravillados de las maravillas de América. Hombre sencillo, de hablar pausado, de escritura precisa, maestro, luchador contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, también fue director por elección. Alexis Márquez Rodríguez fue elegido en las primeras elecciones que se hicieron en una escuela universitaria en Venezuela y se hicieron a raíz de la renovación académica. Los alumnos, los profesores, los bedeles, los empleados y los obreros eligieron a Alexis Márquez Rodríguez director de la Escuela de Comunicación de la UCB. Yo no voté por él, porque nosotros allí teníamos otro candidato y fue una elección muy pareja para dos grandes pedagogos venezolanos y dos grandes revolucionarios. El otro candidato era Pedro Duno y Alexis Márquez Rodríguez, para sustituir a otro gran venezolano, a Héctor Mujica, en aquel proceso de renovación. Y en buena lid, apoyado por el Partido Comunista, Alexis Márquez Rodríguez resultó electo director de la Escuela de Comunicación Social. No duró mucho en ese cargo, porque Rafael Caldera allanó a la universidad y lo destituyó. Lo que habían hecho las bases universitarias, lo que había hecho una expresión de la democracia popular, fue borrado de un zarpazo por los que hablaban en nombre de la democracia representativa. Alexis Márquez Rodríguez, además, se fue tranquilo y luego ganó su juicio en los tribunales. Fue restituido como profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB. Ingresó como individuo de número a la Academia Venezolana de la Lengua. De las academias, dijo Rubén Darío, de las academias líbrame, Señor. Pero Alexis Márquez era un académico y estuvo allí para dinamizar esa corporación que queda aquí al lado, en la esquina de San Francisco. Alexis Márquez Rodríguez, además, para la juventud de su tiempo, no solamente fue el maestro que te enseñaba en un aula de clase, sino que si te gustaba escribir poesía, o escribir o escribir cuentos, o escribir una crónica, él tenía la paciencia de leerte y de darte sus consejos, si lo pudiéramos llamar así, de hacerte las observaciones. Alexis Márquez Rodríguez fue un promotor de la literatura venezolana, estimuló a las nuevas generaciones, fue un maestro en el aula de clase y fue un maestro en las calles de este país. Algunas veces incomprendido, algunas veces consideró que los reconocimientos se los hicieron en forma tardía, pero lo hacía siempre con una sonrisa, con el chiste del llanero, con el contador de los caminos. Aquí, en este escenario, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, Alexis Márquez Rodríguez de alguna manera nos asesoró,
Una vez que se redactó el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se nombró una comisión de estilo. Esa comisión de estilo la presidió otro gran venezolano, un gran historiador, Vinicio Romero, quien asesoró a García Márquez en esa novela El general en su laberinto, para que García Márquez no pusiera a Bolívar a comer mango, porque cuando Bolívar andaba por allí los mangos no habían llegado a América. Bueno, Vinicio Romero preside la comisión de estilo de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue constituyente Vinicio Romero, me lo recuerda Elvis Amoroso, que estuvo allí. Y Vinicio Romero convocó a los maestros del lenguaje para estudiar el texto constitucional, entre ellos a Alexis Márquez Rodríguez y a otros académicos de la lengua, que hicimos aquí grandes debates, escuchamos al maestro y lo hizo una vez más en forma generosa, desinteresada. Venía todas las tardes que se reunía la comisión de estilo de la Asamblea Nacional Constituyente para aportarnos sus ideas. Este domingo Alexis se fue por los caminos, se fue el llanero, se fue el que penetró en el mundo terso de Alberto Albero Torrealba, pero también de Alfredo Albero Larriba, de quien también estudió, y de toda esa familia de poetas, Enriqueta Albero Larriba, de esos poetas que nos legó el Estado Barinas, y con esa inmensidad del llano, y con esa profundidad en la gratitud, con la gratitud de sus alumnos, y de aquellos que tuvimos el privilegio de la amistad de Alexis Márquez Rodríguez, hoy proponemos este proyecto de acuerdo a la soberana Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias.